En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu, que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. Con tu Espíritu. Todavía deslumbrados por la luz del Niño Dios, celebrado en esta reciente Navidad, se nos invita en este día a verlo como luz para el mundo. Un cristiano, en su familia, en su trabajo, en su ambiente, tiene que ser ejemplo de buenas obras, ser como una luz que anime a otros a seguir a Jesús y que ayude a hacer felices a los demás. Hoy es la jornada de la infancia misionera, una obra que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. En ella los niños son pequeños misioneros. Pidamos por los niños y niñas de toda la tierra, especialmente por los que más necesitan de nuestra oración. Y vamos a ofrecer esta Eucaristía especialmente por Petri en el primer aniversario de su fallecimiento, también por Agustín en el primer aniversario, por Marta Andrea, segundo, y por los difuntos de las familias Blanco, Muñoz, Mestanza, y también por Jesús. Comenzamos como siempre, reconociendo que somos pecadores y que estamos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Mediador de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Esposo de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Nuevo Adán, primogénito de la nueva creación, Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo, concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta Isaías anuncia palabras de consuelo para el pueblo de Israel que estaba en el desierto, usando la comparación de Yahvé como esposo y el pueblo de Israel como esposa, preparándonos así para entender en perspectiva de historia de salvación la escena de las bodas de Caná. Lectura del libro de Isaías. Por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así se desposan tus constructores.
Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Palabra de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día a día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Durante 7 domingos leeremos pasajes de la primera a los Corintios, donde Pablo nos presenta aspectos básicos de lo que es ser cristiano y de lo que es la comunidad. Hoy nos hablará de la diversidad de dones y carismas que hemos recibido y que provienen de un solo Espíritu. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas y a otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Según San Juan, el milagro de las bodas de Caná es el primero de los que realizó Jesús. Así manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Esta es la intención primera y última del relato. Continuamos así las manifestaciones de Jesús como Mesías e Hijo de Dios, Epifanía, bautismo y hoy Caná. Nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo.
ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. El domingo pasado, recordáis, contemplábamos a Jesús, según el evangelista San Lucas, siendo bautizado en el Jordán. Y comenzando así, decíamos, lo que sería su vida pública. El evangelista San Juan, cuyo pasaje hemos leído hoy de las bodas de Caná, tras el bautismo de Jesús nos relata este primer milagro, el primer signo de que Jesús es el Mesías esperado. Se nos recordaba en la monición del Evangelio que el deseo del evangelista es manifestar que en ese momento se manifestó la gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Si el domingo pasado era la voz del Padre que decía: este es mi Hijo, el amado, hoy es la fuerza recibida del Padre y del Espíritu la que hace que Jesús muestre a todos quién es a través de este milagro, de este primer signo. Y por encima de otras connotaciones que pudiéramos ver, incluso pues tiene una gran riqueza teológica este Evangelio, yo, sin embargo, quisiera solo incidir en algo mucho más sencillo y que nos puede llegar más a todos. Y es la actitud de María y cómo Jesús, pareciendo que no quiere hacerle caso, sin embargo, al final hace el milagro a petición de su madre. Están invitados a una boda. No sabemos ni de quién eran esa boda. Los nombres de los novios no se dicen, tampoco si son familiares o eran familiares de Jesús o de su madre. Lo cierto es que están allí Jesús, sus discípulos y María, la madre de Jesús. Y María está atenta a lo que sucede, no está despreocupada, no está simplemente en lo suyo, sino que se da cuenta que falta algo esencial, falta vino. Falta ese elemento que entonces permitía que las fiestas fuesen fiestas. Nosotros, que somos de esta tierra de vino, sabemos el valor que el vino tiene a la hora de manifestar el gozo y la alegría. Y faltando el vino, María no puede hacer el milagro. Ella no es Dios. Ella fue la elegida de Dios para ser la madre de Jesús, pero ahí se queda. Ella sabe muy bien que es su Hijo el que tiene que actuar. Y diciéndole a su Hijo lo que sucede y recibiendo esa contestación que parece un poco displicente de: ¿y a ti, mujer, a nosotros qué? ¿Qué tengo yo que ver contigo? Sin embargo, a los sirvientes María les dice, confiando en su Hijo: haced lo que Él os diga. Y el milagro se hace. Jesús ordena y el agua se convierte en un vino mucho mejor. María, pendiente de nosotros, porque esa a la que llama mujer, Jesús, mujer, que no es mi hora, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Es la misma que en el Evangelio de Juan Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Y le señala al evangelista San Juan. María, pendiente de los discípulos de Jesús. María, atenta a lo que nos sucede. Pero María también diciéndonos: haced lo que Él os diga.
El milagro de Jesús se hará si nosotros hacemos lo que Jesús nos dice. No necesitamos vino. Claro, si nos quedamos en ese texto material, pero ¿cuántas veces nos falta alegría? ¿Cuántas veces, fruto de la enfermedad o del dolor, pues nos sentimos un poco echados hacia atrás, sin fuerzas, deprimidos? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de los defectos que tenemos y por más que luchamos no hay manera y volvemos a caer y una y otra vez? Pues tendríamos que recurrir a María y tendríamos que escuchar de ella: haced lo que Él os diga. Y Jesús actuaría el milagro si nosotros fuésemos capaces de vivir el Evangelio, de hacer las cosas según el Evangelio nos muestra. Porque hacer lo que Jesús nos dice no es que se nos curen enfermedades, que seamos capaces de salir adelante en nuestras dificultades, no. Lo que Jesús nos dice es que en cada circunstancia seamos gente que cuenta con Dios. ¿Cómo entendemos si no las bienaventuranzas? Dichosos los que sufren, los que lloran, los que pasan hambre. Pero no hemos venido al mundo para ser felices. Claro, pero ser feliz ¿en qué consiste? ¿En no tener dificultad? ¿O en saber superar las dificultades? ¿En no tener dolores o enfermedades? ¿O en saber sobrellevarlas? Nos condenamos cuando ya llegamos a mayores porque ya no podemos hacer esto o lo otro, y es un sinvivir a veces para los hijos, con muchos mayores que ya pues parece que no tienen ganas de vivir porque no tienen 50 años, ni 40, ni 30. Y es que entonces cuando soy mayor ya no tengo por qué vivir con la felicidad de ser cristiano, aunque ya esté mucho más cerca de lo que es mi destino. Jesús hará en nosotros el milagro si nosotros estamos dispuestos a asumir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Celebramos la jornada de la infancia misionera en este domingo, luz para el mundo. Se le dice a los niños, pero se nos dice a nosotros. Y lo decía Ángel en la munición de entrada: un cristiano en su familia, en su ambiente, en su trabajo, tiene que ser ejemplo de buenas obras. Tiene que ser una luz que anime a otros a seguir a Jesús y que ayude a los demás a ser felices también. Seremos luz para el mundo si nos dejamos llenar de la gracia de Dios y por tanto hacemos las cosas como Dios nos pide, acompañados de María. Invitemos a Jesús a nuestra vida. Invitemos a la Virgen a nuestra vida. Yo se lo digo a los novios en muchas bodas: invitad a Jesús y a María, que no os faltará nada. Pues invitemos nosotros a Jesús y a María a nuestra vida y veréis como el milagro diario de una vida honrada, una vida seria, una vida auténticamente cristiana, una vida feliz interiormente, veréis como ese milagro se produce en nosotros, como se produjo en aquel tiempo el milagro de las bodas de Caná. Ojalá que todos los que participamos en esta Eucaristía, también los que a través de la tele participan de ella al mediodía del domingo, a través de Tele Valdepeñas, hagamos lo que Dios, Jesús en este caso, nos pide cada día. Es el único modo de ser felices. Confesemos nuestra fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, la fe de los que queremos hacer lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre y siempre nos escucha. Por eso le dirigimos nuestras peticiones con la confianza de sabernos sus hijos. A cada una de las peticiones responderemos diciendo: Padre nuestro, escúchanos. Por la Iglesia, para que siendo acogedora, misericordiosa y alegre, sea luz en medio del mundo, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por los padres cristianos, para que vivan intensamente su fe y puedan ser luz para sus hijos, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos los misioneros y misioneras que dedican esfuerzo y tiempo al servicio de los más necesitados, que su ejemplo sea sal y luz para todos, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que aunque seamos luces pequeñas, mostremos a todos el amor de Jesús, oremos. Padre nuestro, escúchanos. En este día en el que celebramos la Jornada de la Infancia Misionera, pedimos por los niños que sufren a causa del hambre material o espiritual, para que colaboremos en la solución de la pobreza y mostremos nuestro deseo de crear un mundo más fraterno, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Y pedimos por los difuntos por los que ofrecemos esta Eucaristía, por Petri y Agustín, ambos en su primer aniversario, por Marta Andrea, segundo, Jesús, y los difuntos de las familias Blanco, Muñoz y Mestanza. Oremos. Padre nuestro, escúchanos. Escucha, Padre nuestro, las oraciones que te hemos dirigido y concede tu amor a todos los niños del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes:
el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Petri, fallecida hace un año, y también a tu hijo Agustín, igualmente fallecido hace un año. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él, con Jesús, Marta Andrea, Segundo, con los difuntos de las familias Blanco, Muñoz y Mestanza, la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que nos da el sabernos hijos queridos de Dios, le vamos a rezar todos juntos, tal y como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, en una palabra tuya bastará sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, la fiesta de Jesús. Él ha venido a ayudarnos en nuestras vidas. Nos ha anunciado el amor de Dios y nos lo ha regalado en la Eucaristía. Ahora nos pide que le ayudemos, que vayamos nosotros a decir a todos que Dios los ama y que seamos amigos y discípulos suyos. Por eso contemos lo que hemos visto y oído en esta Eucaristía, para que la luz llegue a todos. Feliz domingo para todos. Como sabéis, el lunes día 17 es la fiesta de San Antón, que en nuestra parroquia, en la iglesia de San Marcos, siempre la hemos celebrado, pero en estos tiempos de pandemia no vemos conveniente, como ya hicimos el año pasado, hacer ningún tipo de celebración. Ojalá que Dios quiera que el año que viene lo podamos celebrar con normalidad en su iglesia de San Marcos. El próximo martes, día 18, comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que todos los años celebramos del 18 de enero al 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Pues tengamos en cuenta en esos días, en esos 8 días, tengamos en cuenta esta intención de la Iglesia, de las iglesias cristianas. Jesús dijo a sus discípulos, rezando al Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz.